Alquimia Personal, episodio número 94. Hoy vamos a hablar de descubrir qué es la conciencia emocional. Y aunque suena muy psicológico, lo que voy a hacer es contarte en mis propias palabras lo que he entendido acerca de las emociones en una parte básica. Porque las emociones van más allá de lo que nosotros podemos experimentar. Es más, son la clave para crear tu realidad. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hoy sí que nos vamos a pegar una conversada, pero de aquellas maravillosas. Porque ya me has oído decir muchas veces que las emociones tienen una parte fundamental en nuestra vida. Pero no lo estoy diciendo desde el punto de vista de la psicología. Lo estoy diciendo desde el punto de vista de la creación de tu realidad. Y puede que en este episodio no alcancemos a llegar allá. Pero lo que quería hacer era que tú tuvieras una base sobre las emociones en general para que comencemos a desglosar muchas de las creaciones que están presentes en nuestra vida. No empieces como yo, porque yo empecé de atrás para adelante. Cuando yo empecé a estudiar energía bioenergética y la radiestesia específicamente, lo que me di cuenta era que había comenzado a adentrarme en un espacio en donde las emociones tenían un camino o una vía principal. En uno de los módulos se habla o aprendemos específicamente de la influencia que tienen las emociones en nuestro campo energético, de manera tal que no solo se quedan en nuestro campo energético, sino también en nuestra parte física. Cada emoción trae consigo una respuesta química, y no solo química, sino que ya se ha comprobado que también es eléctrica y magnética, y ahí es donde entra la parte de la creación, pero como te digo, eso no lo voy a hablar hoy. Entonces, como crea este montón de cócteles y de partes químicas en nuestro cuerpo, lo que sucede es que al no procesarse de alguna manera, se quedan en nuestro cuerpo físico. Y esto ya me lo has escuchado decir a mí muchas veces. Pero como yo quiero que tú empieces por el principio y no como yo que empecé de atrás para adelante estudiando bioenergética y la radiestesia para poder darme cuenta que lo que estaba pasando era que las emociones, si no se procesaban de una manera que podía ser beneficiosa, pues se quedaban atrancadas en el cuerpo de alguna manera y por eso se presentaba muchas veces la enfermedad. Entonces dije yo, qué mejor manera que contar que son realmente no las emociones, sino ese conocimiento de lo que llamamos la conciencia emocional, que para muchos puede ser muy extraño ese cuento de la conciencia emocional, pero simplemente es la importancia de comprender la capacidad que tenemos de percibir nuestras propias emociones. Es decir, es conocernos de acuerdo a lo que sentimos, a lo que se suelta en nuestro cuerpo cuando tenemos una emoción, porque nos entendemos como personas, y conocer y controlar esas emociones es muy importante para poder llevar una vida pues con la que estemos felices. Pero si eres la persona que se enoja todos los días, que está furiosa y que pasa por el mismo tejemaneje día a día y todavía sigues haciendo lo mismo y ya tienes 50 años, entonces va a ser muy complicado cambiar esa emoción, aunque sí es posible, porque durante 50 años, bueno, no 50, pero pongámosle 30, has creado caminos neuronales que ya están muy arraigados y esos caminos o esas uniones neuronales también crearon
cúmulos, como quien dice, grupos específicos en tu cerebro que romperlos necesita que hagas un trabajo fuerte. Y como se siguen presentando, porque ya han creado caminos neuronales fuertes en tu cerebro y en tu mente, entonces lo que vas a seguir teniendo es lo mismo cada día. Y al tener lo mismo cada día es la primera manera como vas a reaccionar. Por eso yo quise hoy empezar desde el principio y la parte más básica, ya que sabemos qué es la conciencia emocional y que es darnos cuenta de nuestras emociones, de cómo las sentimos en el cuerpo, de qué es lo que hacemos. Por eso es que yo siempre digo que hay que comenzar por el principio, que es conocer un poquito de las emociones, porque sé la mella que dejan en el cuerpo. Si yo te pregunto a ti en este momento, ¿puedes adivinar cuántas emociones puedes experimentar como ser humano? ¿Tú qué me dirías? Marcela, 10, 25, 1000 emociones. ¿Qué tal 10,000 emociones? ¿Qué tal 34,000 emociones? Ya se ha comprobado que un ser humano puede experimentar este rango de emociones. Y con tantas emociones, ¿cómo hacemos para navegar las aguas de lo que estamos sintiendo en cada momento sin tener que perdernos? Lo primero entonces sería tener conciencia de lo que estamos viviendo, partiendo de la base de entender lo que es una emoción, que ya me has oído hablar de ella, de lo que puede hacer una emoción en tu cuerpo dependiendo de la manera en que como tú la interpretes, y teniendo una base de las emociones más simples. A través de los años de estudio de las emociones, hay un psicólogo estadounidense, el doctor Robert Plutchik, que se dio cuenta a través de estudiar que existen 8 emociones primarias que sirven como quien dice de base para todas las demás. Y si hay algo más que no te vas a acordar de esto, pues estas 8 emociones son importantes porque son como quien dice la base de todo. Y son, generalmente se dice que opuestas. Al principio puede que no veas la relación o el opuesto o el antónimo de cada una de ellas, pero comienza a ver cómo las sentirías en tu cuerpo y puedes darte cuenta que sí tienen un opuesto. Por ejemplo, las 2 primeras serían la alegría y la tristeza. Si a ti te preguntan cuál es lo opuesto de la tristeza, tú dirías la alegría. La segunda sería el miedo y la ira. Yo no diría perfectamente que la ira es lo opuesto al miedo, pero él las creó opuestas en su diagrama. Las otras 2 que siguen son la sorpresa y la anticipación, que tienen mucho sentido. Yo me sorprendo de algo cuando yo no lo anticipo. Entonces, esas van muy bien. Y el último grupo es el disgusto y la aceptación. Y también van de la mano porque cuando tú aceptas algo, generalmente es porque te gusta, está bien contigo. Cuando no te gusta, es cuando tú generalmente pones barreras para, ok, déjame esto fuera de mí, no lo quiero, te disgusta, ¿no? Ya que tú sabes qué es esa conciencia emocional y que sabemos que tenemos esa capacidad de percibir las propias emociones y que no estamos pasando por el mundo sin pensar, sino que también, aparte de que pensamos, tenemos la capacidad de sentirlas en nuestro cuerpo y de mantenerlas en nuestro espacio energético. Entonces, ¿para qué sirve tener entonces esa conciencia? Bueno, sirve especialmente para momentos de sentimientos intensos. Digamos que tú estás en una pelea fuerte con una pareja. Entonces llega ese sentimiento de ira o de disgusto o de insatisfacción o de me la hizo, lo que haya sido. Y cuando la mente no puede permanecer objetiva y tú tienes un sentimiento como este, porque en este momento se presentó esa emoción, lo que va a pasar es que vas a partir o a operar de una respuesta de impulso, de lucha o huida. ¿Qué pasa entonces? Ya te fuiste al cerebro límbico porque te sentiste atacado y sigues operando de esta manera. El problema yace en que una vez que empecemos a operar así, se van creando esos caminos neuronales que se van volviendo más fuertes dentro de cada uno de nosotros.
y se empiezan a unir en el cerebro. Cada vez que respondemos y usamos ese mismo tipo de respuesta, estás creando, como quien dice, ese camino veredal por el que ha pasado Raimundo y todo el mundo en tu finca cada vez y tú nunca pusiste el portillo. Se hizo un espacio por el que ya la grama no crece, pero es un camino fuerte. Llevan años pasando por ahí. Lo mismo sucede con las emociones que experimentas en el día a día, que inconscientemente tú sigues viviendo así, como viviendo sin poner atención, vives experimentando lo mismo. Y lo que pasa, que es mucho más grave, es que las emociones, al crear esos caminos neuronales, dan la respuesta inmediata, muchas veces sin que tú siquiera pienses, y te va trayendo más a tu vida de lo mismo que estás experimentando. Porque, y aquí hay una clave muy grande, las emociones generan una parte química y una parte electromagnética. Y esto mucho antes no se conocía, pero ya tenemos personas que han investigado el cerebro, cómo funciona a través de procesos y como la meditación, y que les han hecho un electroencefalograma a la persona que está meditando. Están viendo qué sucede en su cerebro cuando una persona está enojada, cuando ha visto, por ejemplo, una situación específica que no se siente bien con esa persona, cómo actúa su cerebro y qué pasa con su parte química. Lo que sucede es que al ser esos caminos tan fuertes, porque así es como estás acostumbrado a responder, esa antenita que generalmente funciona dentro de nosotros y que no vemos y que muchas veces nos han dicho que estamos locos porque eso no existe, empieza a crear ese campo electromagnético y a llenar tu espacio de eso mismo que tú estás experimentando. Y pues no hay pregunta que hacer más que en este momento decirte, ¿quién es entonces el creador de tu vida? No es el otro, no es el hermano, no es Dios. Dios experimenta, la energía se experimenta a través de ti, pero eres tú quien crea tu realidad de vida. Esto lo voy a ampliar mucho más adelante. O es más, en este momento, si no lo sabes, estamos en el reto de alquimia de las emociones. Inscríbete. Si estás en la familia de alquimia personal, es decir, si te llegan mis correos cada semana, no te tienes que inscribir, lo más seguro ya te están llegando. Y estamos en un reto en el cual estamos trabajando las emociones, porque al contrario de lo que muchas personas piensan, las emociones son el centro de la creación. Y antes de empezar a crear una vida excelente, hay que empezar a limpiar la casa. Y el empezar a limpiar la casa requiere que nos demos cuenta de qué tipo de emociones estamos teniendo y cómo las estamos experimentando para poder organizar la casa primero. Ahora pasemos a tú le das a tus emociones la connotación de positiva o negativa. Cuando yo escuché esto la primera vez me pareció ridículo. Yo dije, pero ¿cómo así? Si yo sé que una emoción de ira se siente mal y es de ira, ¿y cómo así que yo le doy la connotación? Eso se siente mal y listo. Pero resulta que las emociones se catalogan como ni positivas ni negativas. Algunas emociones no son inherentemente buenas y otras malas. Puede parecer de esta manera que, por ejemplo, la alegría tiene mucho más connotación positiva, es el ganador, ¿cierto?, sobre la tristeza. Pero a lo que me refiero aquí es, hay dos problemas con esta forma de pensar, de que una es buena y otra es mala. Y es que el primer problema sería que, por ejemplo, la alegría y la tristeza tienen más en común de lo que nosotros pensamos. Porque la alegría significa que obtengo algo que a mí me importa, pero la tristeza sería que pierdo algo que a mí me importa. Entonces, sí están relacionados con el punto en común, que es lo que a mí me importa. Los dos lados de la misma necesidad y no podemos tener una sin la otra. Además, les recuerdo que estamos viviendo en un mundo de dualidad. Y este mundo de dualidad quiere decir que estamos viendo el negro y blanco, el bonito y feo, el alto y bajo, el se siente bien y se siente mal, pero es parte del proceso. Así que esa es la primera parte de los problemas que yo veo con tener una emoción como positiva o negativa.
Y el segundo problema es que cada emoción es simplemente una señal que te está dando un mensaje. Y aquí viene la parte súper importante, pon atención. La emoción te está mostrando algo en tu cuerpo a través de lo que sientes y a través de lo que te hace expresar. Las emociones difíciles, por ejemplo, como el miedo, la ira y la tristeza, tienen una función importante. Y lo que te están diciendo es, hey, pon atención, mira lo que está pasando en tu cuerpo, porque cuando enterramos las emociones que no consideramos tan positivas, lo que sucede es que el cuerpo se empieza a alimentar y específicamente ciertos órganos se empiezan a alimentar de esas emociones. Y yo digo alimentar en comillas porque no es alimentarlas, empezamos a enterrar en ciertos órganos y después resultamos con un problema de páncreas, pero no teníamos ni idea por qué, pues, o un problema bien grave o un problema de hígado y resulta que vivíamos en una situación de ira constante y quien absorbe todo eso muchas veces es el hígado. Entonces no hay coincidencias, por eso quiero empezar en este episodio desde cero, que entiendas que hay que tener conciencia emocional, que las emociones no tienen una connotación positiva o negativa, sino más bien que nosotros se la damos a medida de lo que vamos experimentando en nuestra vida y que aprendamos la lección básica de para qué me sirve a mí una emoción. Yo me acuerdo que yo iba por la vida sintiendo lo que sentía, respondiendo, alegando, hablando, dando en un momento cualquiera una respuesta sin pensarlo mucho. Pero me di cuenta que las emociones eran la guía que nos ayudaban a sobrevivir y a prosperar. Y no quiero que te quedes solamente en la sobrevivencia, porque eso no es vida. Quiero que prosperes. Y cuando hablo de prosperar no hablo de la parte económica solamente. Hablo de la parte de relaciones, de la parte del trabajo, de la parte de vivir en paz contigo mismo. Porque las emociones te ayudan a enfocar tu atención y te impulsan hacia un curso de acción muy específico. Cada emoción tiene un propósito y es mostrarte la señal. Oye, pon cuidado acá. El enojo, por ejemplo. La ira es una señal de que nuestro camino está bloqueado. Mira que tú te enojas precisamente cuando el señor en la esquina te pasó el carro por delante y te bloqueó. Entonces, ¿qué pasa? La rabia se te subió, le gritaste, lo trataste mal. Eso es una señal de la ira. Pasa también muchas veces con una situación en pareja, que la persona sigue haciendo lo mismo y nosotros nos sentimos ofendidos. Entonces, con ira respondemos a esta persona. ¿Qué nos está diciendo eso? Otra vez está bloqueada mi comunicación con esta pareja, otra vez está bloqueada mi posibilidad de tener una vida buena, mi paz. Entonces empecemos a mirar qué significa cada emoción que estamos sintiendo. Y te invito a que centres tu atención en algo positivo que hayas vivido cuando expreses o experimentes, no expreses, sino que experimentes situaciones que te hicieron sentir una emoción que no se sentía bien en el cuerpo. Por ejemplo, con la ira o el enojo, la atención tuya se va a centrar en una amenaza. ¿Y eso qué hace? Que te va a motivar a una respuesta de lucha contra el obstáculo que tú estás percibiendo en este momento. Por eso te bajaste del carro o le gritaste las 10 madres al señor que iba manejando y que te cortó el camino. Esto es una respuesta que muchas veces tú no controlaste. Ya después de que le tiraste el carro al otro señor o le gritaste las 10 madres fue cuando tú te diste cuenta que la situación se había salido de control y que no tuviste tiempo. Y esto es una señal de que esos caminos neuronales en ti están haciéndose más fuertes. Y aquí es donde quiero poner, como quien dice, el foco. Para que tú te examines y digas, cuando yo ya estoy respondiendo, como quien dice, a punta de me sale, sin ni siquiera darme cuenta que me salió. Quiere decir que ya estás en un proceso en el que ese camino veredal que yo había dicho al principio está muy fuerte, ya todo el mundo está pasando por él y ya está cogiendo fuerza ese camino.
Y tú sabes que cuando un camino veredal ya coge fuerza, es muy difícil cerrar el paso a las personas que quieren pasar por ahí. Entonces, lo que te está diciendo esto es señal de alerta. Vas a tratar de cogerte la próxima vez que empieces a sentir esa emoción antes de que suceda para poder dar una respuesta diferente. El problema aquí es que es muy fácil decirlo, pero a uno ya le da la rabieta y no supo ni cómo, o le dio el desamor, o el desconsuelo, o la tristeza y amaneció sintiéndose así y uno no sabe ni por qué. Y aquí va la parte importante del cuerpo y las emociones. Las emociones se absorben en el cuerpo en 6 segundos. Cada estallido de sustancia química emocional, porque eso pasa, desde el momento en que se producen en el hipotálamo hasta el momento en que se descomponen y se absorben en todo el cuerpo o en donde sea, dura aproximadamente 6 segundos. O sea que tú tienes que ser tan ávido o yo diría tan inteligente emocionalmente, o tener ese deseo tan fuerte de cambiar, o estar harto, porque el opuesto sería lo mismo, estar bien harto de estar viviendo de la misma situación, de la misma manera, que tú vas a decir, quiero darme cuenta antes de esos 6 segundos que no quiero seguir viviendo así. El problema está en que la mayoría de las personas que ya crearon esos caminos neuronales tan fuertes, esos caminos veredales como los llamo yo, están en un punto tan avanzado del proceso que ya es cuando se ha presentado la enfermedad. Y puede que ellos no hayan iniciado ese proceso de camino veredal, puede que esto haya sido una situación de abuso cuando fueron pequeños o una situación de abuso de palabras de forma verbal con una pareja, pero se acostumbraron y solo se sentían mal y nunca decían nada. Y ya esto hizo que ese cóctel de emociones que se venía presentando al inicio se presente cada vez más rápido y más fuerte. Entonces ya para uno parar ese proceso es más complicado. Por eso es tan fácil aprender un idioma cuando uno está joven. Cuando uno está ya más adulto, cuesta mucho más, pero la ventaja es que estás creando caminos neuronales nuevos y lo que hace es, como quien dice, refrescar tu vida para que tú la mires desde un punto de vista diferente. Aquí te voy a decir algo. Muchas veces nos empezamos a mirar y decimos, no, es que él me lo hizo, es que mis primos me trataron mal, es que mi mamá me desheredó y la familia o mis hermanos se quedaron con todo y yo no les perdono. Y yo quiero, esto es un ejemplo, y yo quiero que tú mires en este momento y te preguntes, ¿será que estás en este estado porque ya te acostumbraste a ser víctima y porque eso es lo que te conviene en este momento? Recuerda que nadie te está escuchando tus pensamientos. Tú sabes muy bien qué hay dentro de ti. Y en ese caso, si la respuesta fue sí, ahí hay un gran peligro o una amenaza. Las sustancias químicas que se están generando cada vez que tú das esta respuesta, lo que van a hacer es ir en detrimento tuyo si esa emoción que estás experimentando no es una emoción que se siente bien en tu cuerpo. Ya la doctora Candice Pert, que yo también hice un podcast al principio, un episodio acerca de esto, si no estoy mal, voy a ver, aquí lo pongo en las notas, nos hablaba del poder de las emociones en nuestro cuerpo y cómo cada célula responde directamente a la emoción que estamos sintiendo. Porque como ya te dije, no es solo la parte química. La célula está llena de energía. Eso es lo que necesita para poder funcionar. Y ese tipo de emociones que experimentamos, sean de felicidad, de tristeza, de rabia, de lo que sea, producen una parte eléctrica y una parte magnética. Entonces no nos quedemos solo con la parte química. Va mucho más allá lo que podemos aprender de las emociones. Algunas veces, como te digo, no va a ser conveniente mirarnos
porque es más fácil seguir en la situación de víctima. Pero si tú sientes que ya es el momento para dar un cambio, entonces comienza a trabajar con tus emociones, comienza a observarte, comienza a aprender cuáles son esas emociones básicas, comienza a mirar cómo son tus respuestas hacia el resto del mundo, comienza de pronto hasta ver cómo es tu voz, cómo te expresas, cómo sientes las cosas, aun cuando estás observando un paisaje, algo que no te gusta. ¿Qué está sintiendo tu cuerpo? Esto es una de las claves más grandes. Y yo llegué a darme cuenta de esto también, aparte de mi propia experiencia, porque en el programa de la intuición, muchas de las personas que hacían los ejercicios empezaban a aflorar cosas que ya habían supuestamente sanado. Y lo que me di cuenta es que todo el proceso intuitivo también requiere de una parte emocional que hay que sanar o que hay que organizar. No siempre me gusta llamarlo sanar, sino que hay que evolucionar para ponerlas en un espacio que daba mucho más trabajo a un espacio mucho más positivo y así podamos vivir una vida mejor, una experiencia mejor en este mundo de 3 dimensiones. Cuando ya tú te das cuenta de esto y te has observado y te diste cuenta cuáles eran las emociones que más te visitaban, si te diste cuenta que no eran tan buenas, entre comillas, porque acuérdate que no son buenas ni malas, es uno el que le da la connotación. Yo te invito entonces a que trabajes en tus emociones, ya sea a través de la escritura, el dibujo, y que las unas hacia los puntos o los órganos que en este momento te están dando problema en tu cuerpo. Yo creo que no hay una coincidencia. Yo creo que todo tiene su razón y viene de alguna parte. Y no estoy diciendo que todas las enfermedades tengan que ver con una connotación emocional, pero sí te aseguro que tienen mucho que ver. Y es hora de observarte, de mirar cómo se está relacionando esto con tus chakras, con tu cuerpo, con tu salud. Y así te vas a dar cuenta cómo puedes hilar, cómo puedes atar cabos. Y es que es un rompecabezas maravilloso, del cual tú tienes el control. Lo que pasa es que nadie te había dicho. Y no es a punta de fuerza de voluntad. Hay muchas metodologías para liberarte. Primero hay que limpiar casa, para liberarte de esas emociones que no te sirven. Para eso está la escritura, el dibujo y también la meditación. Porque nos guste o no, estar en un espacio distinto donde aprendemos a tener mejores emociones, porque ya sea que estamos pintando, haciendo una cosa creativa, porque estamos danzando, porque estamos meditando, todo esto va a llevar a que creemos caminos neuronales diferentes, nuevos, cosas frescas. Y esto hace que el cerebro, como quien dice, cree nuevos espacios donde podamos experimentar mejores emociones. Ahora quiero dar una respuesta, aunque no es específicamente una pregunta, a alguien que me envió un mensaje en SpeakPipe. Vamos al mensaje. Hola Marcela, te hablo desde España y hoy me ha pasado algo muy curioso que quería contarte. No sé ni cómo te he encontrado las 3 clases gratuitas y bueno, he ido a abrir pues para ver qué pasaba y la verdad es que ha sido como encontrar realmente lo que estaba buscando, porque me siento muy identificada con tu vida. Me siento exactamente igual. Siempre he sabido que había algo más, pero no llego nunca a saber qué más hay. Sé que hay algo más allá afuera, pero no sé lo qué. Llevo muchísimos años de búsqueda. Ahora mismo estoy en un momento un poco difícil. Llevo 8 meses prácticamente en casa con muchísima ansiedad y el haberte encontrado hoy ha sido una gran suerte. Era como encontrar realmente lo que necesitaba. Así que te doy las gracias por compartirlo, por dar tu punto de vista, por tus enseñanzas y te deseo todo lo mejor, mucha suerte y muchísimos besos.
Gracias a ti por enviarme tu mensaje y quise ponerlo acá porque yo sé que no me has dado una pregunta, no la has enviado, pero creo que tu ejemplo es algo que pueden estar viviendo muchísimas personas y este programa, este episodio hoy es específicamente con relación a las emociones y aunque yo nunca he sentido ansiedad y no soy psicóloga, lo que sí puedo decirte es que las emociones las he aprendido a comprender y las he aprendido a gestionar a través de la escritura, el dibujo y la relación que tienen ellas comprendiendo con la energía. No siempre todas las enfermedades o todas las cosas que vivimos son porque las emociones que vivimos no las vivimos como se deberían haber experimentado, pero lo que te invito a ti, específicamente a las personas que pueden estar sufriendo de ansiedad, es a que encuentren una actividad artística, una actividad que las llene de gozo. La escritura es excelente, el dibujo y aparte de esto, la meditación. Lo que está pasando, y tú que me dices que llevas ya 8 meses en casa, es que estás creando caminos neuronales mucho más fuertes que al estar haciéndose más entretejidos en tu cerebro, están creando un paso fuerte, un camino fuerte. Si escuchaste este episodio vas a ver que estoy hablando de los caminos veredales y si tú no llegas a cerrar ese camino veredal con un portillo o hipotéticamente o con un cambio en lo que estás pensando, entonces eso se va a quedar ahí y va a visitarte más frecuentemente. Pero no te preocupes porque sí hay solución. ¿Que es facilísimo llegar a la solución? No puede que no sea facilísimo, pero empieza con un día a la vez de una actividad creativa, de la meditación, de algo que te dé esa felicidad en tu vida y que te ayude, y esto es la clave, de que te ayude a ver la vida de una manera distinta. Lo primero es dejar de victimizarnos y lo segundo es entender qué nos están diciendo esas emociones que estamos viviendo para poder truncarles el camino cuando no se sienten bien y así parar la producción de la parte bioquímica que está generando ese problema constante en nuestra vida. Yo creo que, aunque esta es una respuesta muy simple, quiero que te ayude y te invito a que utilices esas actividades creativas para poderte liberar de lo que puedes estar sintiendo en este momento. Gracias por haberlo compartido y nos vemos la próxima semana.